Los primeros pronunciamientos que se han dado desde la vigencia de la ley estatutaria hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2018, agosto del 2018, eran reiterativos y contestes en afirmar que cuando se juzga la responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad, el manejo de esa dinámica litigiosa reposa en un sistema de responsabilidad objetiva que es diametralmente distinta al que se maneja frente al error jurisdiccional. El error jurisdiccional habría que mirar cuando el servidor judicial en su providencia define los alcances de una decisión materializando un componente de error, en tanto que la privación injusta de la libertad no mira la gradualidad de un error, no mira si realmente la privación de la libertad fue ilegal o no lo fue, sino que al contrario, parte de que fue legal, pero que con el hecho de que la sentencia o la providencia que precluye o absuelve lo sea porque la persona era inocente, por decirlo de alguna manera. Inocente, repito, porque el sindicado no lo cometió, el hecho no existió, la conducta investigada no era delito. Entonces se concluye que es una privación injusta. Parte de que la medida de aseguramiento que provocó la privación de la libertad fue una actuación legítima, amparada en los indicios, en los mecanismos que el Código Procesal Penal contempla para esos casos, por autoridad competente, ordenada por escrito, como se prevé en las normas del procedimiento penal, pero como consecuencia del resultado, si la persona resulta siendo inocente, palabras mías, pues la antijuridicidad está ahí. Entonces, si la antijuridicidad del daño descansa en el resultado, entonces es una responsabilidad objetiva porque no está en la actuación. Caso distinto cuando la persona es privada de la libertad sin existir ni siquiera un solo elemento que le dé sustento. Si eso procede, si así fuera, entonces no podríamos hablar tan abiertamente de una privación injusta, sino de un error judicial, porque así sea pura gramática jurídica, no está contemplada la privación ilegal, está contemplado el error judicial. Entonces yo creo que eso nos va ayudando un poco a entender que una cosa es el error judicial y otra cosa muy distinta es la privación injusta de la libertad como fenómeno objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos. Y en referencia al postulado del 414 que ya desapareció, que es el que señaló el sindicado no lo cometió, el hecho no existió, no era delito, dijo el Consejo de Estado, alcanzó a decir que si bien es cierto esa norma desapareció del contexto jurídico colombiano, se sigue considerando como una cláusula general de responsabilidad en materia de privaciones injustas. O sea, es como un régimen especial en la materia y realmente uno mira y dice, más allá de los tres, ¿qué otro puede darse para que se considere que la persona fue en consecuencia injustamente privada de la libertad? Injustamente privada de la libertad, se le privó la libertad con fundamentos legales, pero hay que compensarlo porque al fin de cuentas fue injusto. Pero si se comete por error, pues habría que indemnizarlo. Acuérdense que una es la indemnización reparatoria integral y otra la que llamamos indemnización compensatoria o mera compensación.
Sin embargo, en la historia de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de cara a estos fenómenos se han planteado unas tesis restrictivas, unas tesis objetivas, unas tesis ampliadas. La Corte Constitucional, siempre que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tema, ha venido diciendo que cada caso hay que mirarlo en su particularidad y que no debe objetivizarse esa responsabilidad al punto en que lo han venido haciendo. Primero, porque el desangre al patrimonio público pues ha sido espantoso. Un país que tiene una tasa de criminalidad, digámoslo así, o una población carcelaria sobrepoblada, pues da lugar más también la muy mala administración de justicia que tenemos, la carencia de un aparato judicial sólido, en fin, pues lo que determina es que muchísimos sean los casos en donde los indicados terminan absueltos por cualquiera de las circunstancias, a la cual se agrega el fenómeno del indubio pro reo, que sumó como un cuarto elemento. Entonces ya no es porque el sindicado no lo cometió, el hecho no existió, la conducta no era punible, sino que ahora se habla también del indubio pro reo. Eso, sumado en su conjunto, ha dado lugar a una cantidad de condenas que han afectado la sostenibilidad fiscal del asunto. Sin embargo, aparece una sentencia del año 2013, el 17 de octubre, en donde el Consejo de Estado tuvo oportunidad de definir una línea de unificación frente al tema y dijo finalmente lo que se venía diciendo, reiteró, la presunción de inocencia no puede quedar desconocida, vulnerada o quebrantada con un fallo absolutorio. La presunción de inocencia va más atrás, así lo consideró esa tendencia jurisprudencial que se ratifica en esa sentencia, y para decir entonces que la presunción de inocencia, que es un elemento precursor de carácter internacional, de derecho internacional humanitario, en fin, esa presunción de inocencia se va a ver afectada en la medida en que las personas que son privadas de la libertad más tarde resulten absueltas. Y entonces se dice que esa situación pues compromete en realidad un escenario de responsabilidad patrimonial del Estado. Y lo hace fundado en los artículos 29 de la Constitución Política y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 29 de la Constitución Política, cuando dice que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su responsabilidad. Esos dos elementos son los que le sirvieron de asidero a esta jurisprudencia para sostener esto. Entonces el 414 siguió siendo un referente normativo, pero bajo la égida del artículo 90, es decir, cuando se discutía, pero si ya el 414 desapareció, ¿por qué se sigue aplicando? Entonces se dijo que hay una interacción entre el artículo 414 derogado y el 90 de la Constitución, que está vigente y que es, digamos, en consecuencia el que prevalece. Es decir, a la hora de interpretar cuándo hay un daño antijurídico por privación injusta de la libertad, pues el seguir aplicando el 414 no es más que una interpretación que hace la jurisprudencia. ¿Qué vino después? Dice, exigirle en los procesos de responsabilidad del Estado que haya que encontrar un hierro en el juzgador para deducir si hubo privación injusta de la libertad o no, dijo el Consejo de Estado en su época. Eso es confundir la responsabilidad personal de los jueces y magistrados con la responsabilidad del Estado. Entonces, que no hay que encontrar nada por allá, sino encontrarla en el resultado, simplemente descomplicar las cosas y llegar al punto en que si la sentencia es absolutoria, pues basta para determinar un supuesto de responsabilidad, porque repito, la otra es la responsabilidad de los funcionarios y jueces, y esa no tiene cabida en estos escenarios, incluso como tantas veces lo hemos venido diciendo, y ahí pues el tema quedó más. Hay un debate, hay un documento de Hacienda que dice que las condenas que se han pagado por privación injusta de la libertad desde los años 2011 hasta el 2018, el dato estadístico que se tiene,
llegan a 1.021.921.723.000, es decir, es una cifra realmente descomunal.